Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, una vez más por este día que nos has concedido. Estar aquí, Padre, trayendo una vez más esta enseñanza de las mujeres de la Biblia con el título de este nuevo estudio, solo un instrumento de Dios. Vamos a pedir, Padre Santo, la dirección de tu Espíritu Santo, que nos guíe, que nos dirija, para hablar como conviene, Señor, como es debido, Padre, y que el oído, Señor, de tus oyentes estén captando lo que tú quieras hablar, Padre, a través de estas enseñanzas, que son de mucha bendición para aquellos que hemos estado siguiendo estas enseñanzas de varias mujeres de la Biblia, y así vamos a estar entrando en un tiempo de oración mientras se van reportando mis hermanas, mis hermanos. Algunos están trabajando, otros están manejando, otros están en sus casas y otros pues no se han acordado que los viernes estamos teniendo estos estudios, así de que vamos a estar, Señor, dando participación a esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Ya se está reportando mi hermana, que el Señor me la bendiga, mi hermana Hormiguita, así la conozco en el Facebook. Señor te bendiga, mi hermana, y pues vamos a estar dando principio mientras se siguen reportando los demás hermanos, las demás hermanas. Dijimos, tenemos una enseñanza de María, la Madre de Jesús, con el título Solo un instrumento de Dios. La semana pasada nos quedamos solamente en la introducción y hoy vamos a ver si podemos entrar un poquito más a profundidad de lo que es la enseñanza de María. Padre, en este momento estamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu dirección, que la gracia de tu Espíritu Santo guíe, Señor, mi mente, mis emociones, mis sentimientos. Que esta enseñanza, Señor, pueda ser de edificación para aquellos que puedan estarla escuchando, aquellos que equivocadamente les salió, Señor, este video en el Facebook. Que los detenga, Señor, ahí para que puedan entender qué es lo que tu palabra habla acerca de María, esta gran mujer que tú escogiste como madre de tu Hijo Jesús. Gracias te doy en este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por todos mis hermanos que se han de añadir y por aquellos que no puedan hacerlo por causas ajenas, Señor, bendígales también y que después puedan estar repasando este video y que tú sigas hablando y ministrando, Señor, a sus vidas. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, una vez más. En esta tarde aquí estamos con su programa de cómo ser una mujer de influencia, trayendo, ¿verdad?, diferentes enseñanzas. Hoy nos ha tocado estar, déjenme le muevo aquí un poquito. Hoy nos ha tocado estar trayendo la enseñanza de María y vamos a estar entrando directo allá a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. La palabra del Señor es bien clara, es bien explícita y no tiene ninguna duda de que lo que habla la palabra del Señor es lo que tiene credibilidad. Amén. Dice allí en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 16, habla del anunciamiento del nacimiento de Jesús. Y dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. En este tiempo que el ángel fue
y se presentó a María, pues ella era una virgen desposada con José. En aquel tiempo el desposorio era un compromiso legal, casi casados, pero no viviendo juntos, no teniendo ninguna relación así física. Simplemente era un compromiso que tenía que ser cumplido en su debido tiempo. Pues aquí vamos a estar mirando en este estudio, estaremos viendo que Jesús mismo y no su madre María, decíamos la semana pasada, quien contaba con la completa redención en el plan de Dios. María en cierto sentido fue un instrumento humano escogido para hacer la tarea más grande que Dios le haya confiado a cualquier ser humano. Pero aún así ella, María, solo fue un instrumento. Sin embargo, su honrosa posición como madre de Jesús la coloca aparte de todas las demás mujeres. O sea que muchas mujeres tuvieron en la Biblia un llamado específico para llevar a cabo la misión a la cual Dios les había llamado a que hicieran. Pero ninguna se compara a lo que María hizo al traer a Jesús a este mundo, al Hijo de Dios mismo. Fíjese qué privilegio tan hermoso tuvo María verdaderamente. Nosotros honramos a María por quien fue una escogida de Dios. Nosotros la respetamos porque fue la mujer que Dios escogió para traer a nuestro Salvador al mundo, para salvarnos de nuestros pecados. Nosotros la tenemos en un lugar especial, pero no como cree la religión católica, que vamos a estar entrando allá más adentro, porque verdaderamente hay una contradicción en lo que dice la palabra y lo que dice el dogma católico. Y nosotros queremos guiarnos por lo que dice la palabra del Señor, sin ofender, sin atacar, sin burlarnos, sin pretender ser más, mejores que nadie. No, simplemente queremos mostrar lo que la palabra del Señor nos está enseñando aquí en este pasajes que vamos a estar leyendo, que vamos a estar estudiando. Que el Señor bendiga a mi hermana, ¿cómo se llama? Sierva dice ahí. Bueno, es que tengo que voltearme para leer, pero luego voy a estar leyendo bien todos los nombres de mis hermanas. Mientras tanto, vamos a seguir aquí. Así es de que vamos a estar entrando. La tradición de la Asunción de la Virgen María es muy diferente a lo que la palabra del Señor nos enseña, pero hoy no vamos a estar entrando en eso, porque es muy amplia la explicación que traigo, y quiero meterme ahorita en lo que más básico, cómo fue que María recibió el llamado. Así es de que, contrario a la doctrina de la Asunción de María, ella poseía la naturaleza humana. Ella fue tan humana como lo son usted, como lo soy yo. Ella fue humana de la naturaleza caída, porque todos de Adán para adelante, ya lo hemos dicho muchas veces, hemos pecado. Que el Señor me los bendiga. Saludos a todos, que el Señor me los siga bendiciendo. Entonces hemos dicho, ¿verdad?, que de la caída de Adán para acá, todos hemos nacido con la semilla del pecado. Por eso el Señor dejó claramente la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. El único que no pecó, que fue concebido en la Virgen María, fue nuestro Señor Jesús. Él fue sin mancha, ¿verdad?, sin ningún pecado. Así es de que vamos a entrar al punto número 1. María, un instrumento humano
para hacer la tarea más grande. Como dijimos, muchas mujeres hicieron otros actos, otras funciones a las cuales Dios las mandó hacer. Por decir algo, la reina Esther a defender a su pueblo, al pueblo judío. La profetisa y jueza Débora también a defender al pueblo, pelear por el pueblo de Israel. Rahab, una mujer que quizás para usted y para mí no sería digna de mencionarla en ciertas predicaciones, pero a Dios le plació escogerla y ponerla en la galería de los hombres de fe. A una Ruth, moabita, idólatra, que de allí viene la descendencia de nuestro Señor Jesús, y muchas mujeres que el Señor usó, pero nunca nadie se igualó a lo que la Virgen María vino a hacer a este mundo, y fue la mujer escogida por Dios. Así es de que María, un instrumento humano para hacer la tarea más grande. Y ahora sí vamos entrando ahí en estos versículos de Lucas. Ya leímos, pero para estar dando énfasis a lo que la palabra del Señor dice. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, Galilea, ¿verdad? Llamada Nazaret, una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Sigue siendo bendita, pero ya no está en esta tierra. Ella está esperando, sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Solamente la gracia de Dios en su vida y en mi vida es lo que nos hace hacer la obra y el trabajo al cual Dios nos ha llamado. Porque nosotros de por sí no sabemos, no entendemos, no podemos funcionar, no podemos fluir, sino en la gracia de Dios en nuestras vidas. Así es de que el versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dijimos que María estaba desposada con José. No estaban viviendo juntos. Era un compromiso que habían hecho los dos para el día en que tenían que llegar a consumar su matrimonio. Pero antes de que eso sucediera, el ángel fue enviado por Dios a María para que a través de ella viniera a nacer nuestro Salvador. Entonces vemos aquí la humildad de María cuando el ángel se le aparece, la humildad de espíritu de esta mujer. Ella permitió, o ella más bien confiaba y aceptaba lo que el ángel estaba diciendo. Aunque no pudiera entender, aunque no pudiera comprender cómo sería posible tal cosa, ella aceptó lo que Dios le había mandado a decir con el ángel. Una persona orgullosa, una persona, verdad, soberbia, rebelde, examina y debate y por qué, y pues yo, y mira, y empieza a hacer sus argumentos esta persona. Pero María fue, simplemente le dijo: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y era una verdad, no había tenido relación alguna con ningún hombre. Entonces, por eso es que aquí podemos mirar que María solamente aceptó y lo consideró en su corazón. Qué precioso. María consideró en su corazón lo que el ángel le venía a decir. Versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Estoy entrando en la escritura para después estar entrando ya en una explicación. Amén. Entonces dice el 33:
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 34, versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María tenía ante ella una elección, o sea que ella tenía que aceptar lo que el ángel estaba diciendo, a sabiendas de lo que el Antiguo Testamento hablaba de aquella mujer, de aquella persona que estuviera comprometida, que estuviera, como se dice aquí, prometida, ¿verdad? Aquí se dice la prometida y allá y acá se dice desposada, que estuviera desposada con un varón. Si la hallaban que había cometido fornicación, pues era prácticamente apedreada juntamente con el varón con quien la hubieran encontrado o con quien se hubiera dado cuenta. Bueno, pues María, ella estaba consciente de eso y aún así ella tuvo que tomar una elección, pero eligió inclinarse a la voluntad de Dios. Escogió obedecer y creer aún contra todo lo que parecía racional, irracional o imposible o posible de que fuera a suceder todo esto humanamente. Entonces María fue sumisa y obediente a la palabra que recibió. Ella sabía que sería malentendida y quizás incluso rechazada por su propia familia, amigos y vecinos. Vamos allí a mirar en el libro de Deuteronomio. Miren lo que dice el capítulo 22, versículo 23 y 24. Dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y la hallare en la ciudad. A ver, vamos a leer bien. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esta era la ley que había en aquel tiempo. Y María estaba consciente de lo que ella iba a estar aceptando, de lo que el ángel le vino a proponer. Más bien no a proponer, sino a decirle que Dios la había escogido para que fuera la madre de su hijo. Esta ya no era una propuesta, era como quien dice ya un mandato, por así decirlo. Entonces, ella sabía que al darse cuenta sus familiares, la gente iba a correr el riesgo de ser apedreada, de ser lapidada, ¿verdad? Pues puras piedras, imagínense, la matan allí juntamente con el hombre. Entonces aquí el versículo 35 sigue diciendo: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante, lo contrario a lo que dice la Iglesia Católica, que es la madre de Dios. Dios no tiene madre porque Dios es eterno. Dios es espíritu y Él es el principio y Él es el fin. María fue madre de Jesús, del Hijo de Dios, pero al mismo tiempo Dios. Pero cuando Él vino a nacer en una naturaleza humana para entenderlo a usted, para entenderme a mí. Porque de esa manera el hombre podía ser identificado con Jesús. Jesús podría decirles: yo entiendo por lo que tú estás pasando, porque yo soy humano. Y él, cuando fue a la muerte de cruz, al Calvario, él no fue como Dios, no fue en su divinidad, lo dijimos la semana pasada. Él fue en su humanidad de hombre.
no en su divinidad, él fue en su humanidad. Entonces, nosotros podemos ver y entender que el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, haciendo la diferencia. Hijo de Dios, no Madre de Dios. Amén. De algún modo, dentro de María, en lo profundo, ella sabía que Dios iba a cumplir su promesa a su pueblo, porque ya esto ya venía siendo profetizado por muchos años atrás, y el pueblo de Israel, él sabía que un día iba a venir un Salvador. Ellos esperaban a un Redentor, pero no de la manera que iba a llegar. Ellos esperaban a un rey que viniera a pelear por ellos, que viniera con espada, que viniera con ejército para pelear y defenderlos de la esclavitud de los romanos. Por eso cuando él llegó de una virgen, no lo quisieron aceptar, porque supieron que, entre comillas, su papá era José y su madre María. Gente, verdad, humana, gente sencilla, gente de allí del pueblo. Entonces es por esto que el pueblo de Israel, los religiosos, no quisieron aceptar la divinidad del Señor Jesús, no la divinidad de María, como piensa la Iglesia Católica, que María es divina. María no fue divina. María fue humana, fue así como nosotros. Ella no fue engendrada como el Señor Jesús. Así de que esto lo vamos a estar mirando más adelante. Y si usted sigue viendo este programa, estas enseñanzas, se va a dar cuenta de qué tan errado, qué tan equivocado está el catolicismo, cómo tienen a la gente engañada. Y no es porque los hombres no sepan, no es porque el grande de esta denominación no lo sepa, es que a ellos les conviene tener a la gente engañada, porque de esa manera pues tienen más adeptos para su religión. El cristianismo, o los cristianos, no tenemos religión. Nosotros no nos convertimos a la religión cristiana. Nosotros nos convertimos a Cristo, que es diferente, porque Cristo es el Señor, es el Salvador de nuestras almas. Porque déjeme le digo que muchos cristianos también dicen, yo me convertí al cristianismo, y piensan que porque van a una iglesia cristiana, que porque ya están asistiendo regularmente a una iglesia cristiana, ya son cristianos. Y esto no es así. Un cristiano es aquel que ha reconocido que es pecador y que necesita de un salvador, no de una salvadora, porque no hay corredentora, hay solamente un redentor, y el redentor es Jesucristo. No hay corredentora, solamente porque la Biblia lo dice, la Biblia nos lo enseña muy claritamente. Entonces todos aquellos que piensan que porque están en una iglesia cristiana ya son cristianos. No, cristiano es aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo, aquel que ha nacido de nuevo, que ha reconocido que es pecador, porque claramente, como dije, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que María murió por nosotros. No dice que María está intercediendo por nosotros. No dice que ella es la que resucitó y subió al cielo. Dice que Cristo está intercediendo por nosotros. Así es de que vamos a entender esto, y espero que el Espíritu Santo abra el entendimiento de mis amigos católicos. Y usted, hermano, hermana, si usted ya ha tenido un encuentro con Cristo, comparta este video, compártalo con sus amigos que no son cristianos, para que sepan lo que la palabra dice
y lo que la palabra quiere que ellos entiendan para que salgan de la ignorancia en la que se encuentran, porque así estábamos muchos estábamos en esa ignorancia. Yo estaba en esa ignorancia, aunque no fui muy religiosa, devota, estaba ignorante, ignoraba lo que la palabra del Señor me dice hoy. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice que respondiendo María, bueno, ya pasamos ahí, dice entonces el versículo 36, y he aquí, le sigue diciendo el ángel, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Se acuerda? Elizabeth, esposa de Zacarías, el sacerdote, sumo sacerdote, que en aquel tiempo había entrado al lugar santísimo y que de repente pues ya no se oyó nada, ya salió de allí mudo, ya no hablaba, ya señas solamente, porque el ángel se le había aparecido y le había dicho que su petición había sido contestada. Posiblemente este varón, ¿verdad?, deseaba tener un hijo, y Dios mandó a Elizabeth que se le abriera la matriz para que viniera a nacer Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesucristo, de Jesús, que fue el que vino a proclamar que había, ¿verdad?, detrás de él vendría uno que era mayor de él, que él. Entonces, esto tiene mucho, mire, mucho que explicar, nomás que como en vez está uno como medio rápido, porque el tiempo también corre y no quiere uno aburrir tanto. Pero dice aquí, versículo 38, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué preciosa la palabra del Señor. Verdaderamente aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que María reconoció que no era nadie más que una sierva. ¿Qué es una sierva? Una servidora. Una servidora es lo que somos nosotros de Dios, del Señor, aunque ahora ya se han puesto bastantes títulos, que la princesa y que la profetisa y que esto y que el otro. Qué bonito, qué bueno que tengan todos esos títulos, pero no somos más que siervas de Dios. Es lo que somos servidoras de Dios. Ya va a llegar el tiempo en que nosotros vamos a reinar con Dios, y entonces sí, esos títulos de princesas, eso sí ya nos va a quedar. Ahorita estamos todavía aquí en la tierra y estamos siendo siervas del Dios Altísimo. Amén. Así de que María supo reconocer lo que el Señor me la bendiga, mi hermana Mayeli. Dios te bendiga, mi hermana Jacqueline Orellana, bendiciones. Entonces aquí María tuvo fe y obedeció a la palabra y a la voluntad de Dios. No permitió que su falta de entendimiento, como muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas, y por no entender las cosas no queremos obedecer a lo que Dios nos manda. Dios no nos manda a que entendamos todas las cosas. Dios nos manda a que nosotros seamos obedientes a lo que Él nos está mandando. Pero muchas veces queremos nosotros razonar con nuestra mente humana para entender a Dios. A Dios no lo vamos a entender con nuestra mente finita, porque Dios es espíritu. Dios es mayor que los seres humanos. Entonces aquí María, ella tuvo fe y obedeció a la palabra y a la voluntad de Dios, y no permitió que su falta de entendimiento interfiriera con su fe. Necesitamos algunas veces, ¿sabe qué?, ser como María, que nuestra fe nos motive a hacer lo que Dios quiera que hagamos. No lo entendemos, no sabemos cómo vamos a hacerlo. Ella no entendió
cuando el ángel se le apareció y que le dijo que ella vendría a ser madre del Hijo de Dios, pues ¿cómo va a ser esto? Dijo ella, si yo no tengo relación con nadie. Y si hubiera tenido relación con un humano, pues ya no iba a ser hijo de Dios, ya iba a ser hijo del hombre. Ya no iba a ser hijo del Dios divino. Me explico para que entendamos un poquito más. Entonces necesitamos ser en veces como María. ¿Cuántas veces luchamos con nuestra lógica, con nuestro pensamiento, con nuestro entendimiento? Pero la fe de María permaneció firme aun cuando ella no entendía lo que vendría. Hay veces o habrá ocasiones en que nosotros, el Señor nos va a mandar a que hagamos algo que está como descabellado, como que está fuera del cristianismo. Decimos, ay, pero un cristiano, ¿por qué anda haciendo esto? Ay, pero un cristiano no debe de meterse a cierto lugar, y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, nosotros no nos vamos a meter a un lugar donde el Señor no nos mande. Nosotros no vamos a ir a un lugar no porque si somos cristianos y tenemos la autoridad de Dios y el poder de Dios y la unción de Dios para meternos a donde queramos ir. No, si no es Dios dándonos un mandato, nosotros no podemos ir a meternos a los terrenos de Satanás. Yo le voy a contar un testimonio rapidito. Resulta de que nosotros una vez conocimos a un varón que vendía plantas y paramos a comprar las plantas. Y de esas veces que el Espíritu Santo le motiva a usted a hablar, mi esposo empezó a ministrarle a este varón, Benjamín se llama. Y empezó a ministrarle. Entonces Benjamín le dijo, ¿sabe qué? Que me interesa mucho lo que me está diciendo, pero ahora la noche, era un viernes o un sábado, no me acuerdo. Dice, pero yo ahora la noche tengo un compromiso. Pero si ustedes van allá a mi trabajo, nosotros no sabíamos cuál era su trabajo. Si ustedes van a mi trabajo y después de que yo salga, nos vamos para mi casa y allí abro la puerta para que ustedes vayan y ministren la palabra. Nosotros, cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted no va a dudar en hacer las cosas. Nos miramos mi esposo y yo, le dije, vamos, Dani, vamos. Y ya nos dijo el lugar donde era, y ya cuando nos dijo a dónde era que teníamos que ir, ya pues, nos miramos mi esposo y yo, pues ya ni modo, ya habíamos dado la palabra, tuvimos que ir. Pues resulta de que cuando llegamos al lugar, era un lugar de baile. Él era un músico. Nosotros no lo sabíamos. Y llegamos y nos sentamos, era al aire libre y todo eso. Llegamos, buscamos un lugar y nos sentamos. Pero no falta quien ande por allí, que lo ande cuidando a uno. Y ya alguien nos miró, nos conoció. Ay, ¿ustedes andan aquí también? Sí, le dije, también nosotros aquí andamos. Entonces, pues yo no le pregunté, ¿y usted por qué anda aquí, verdad? Pues sí, se supone que no debería de andar. Entonces ya nos sentamos a esperar a que terminara Benjamín de su show que hicieron ahí, de su presentación. Y ya fue y nos saludó muy contento y, ay, bien amable, ay, qué bueno que vinieron, yo pensaba que no iban a venir. Y para no hacer el cuento tan largo, ya dijo, déjenme empaco mis cosas y nos vamos, me siguen para mi casa. Ya nos fuimos, lo seguimos, le llamó a su hermano, le llamó a su cuñada, a su esposa, sus niños estaban chiquitos, nos metimos, le empezamos a ministrar a este varón, era católico, bien católico. Entonces le empezamos a ministrar la palabra y dijo, vuelvan a venir. Estuvimos yendo con este varón hasta que él no tenía Biblia, le regalamos su Biblia. Y él agarraba la Biblia y la abrazaba y la besaba, porque él decía, yo nunca había sabido lo que la Biblia me está enseñando, de lo que yo estaba ignorante. Entonces el Señor nos mandó a hacer esto porque había una alma idólatra que tenía que salir de la idolatría. Se arrepintió él, se arrepintió su hermano, se arrepintió su cuñada, su esposa, sus niñitos bien bonitos, sus niñitos bien contentos. Mire, para terminar,
este Benjamín, ya al último ya no dijo voy a ir allá a México, a su tierra, no sé si era de Guadalajara, no sé de dónde, dice, voy a ir, dice, a hablarles a mis padres de lo que ustedes me han enseñado por la palabra. Así de que, mire, nosotros tenemos que hacer en veces cosas que para otro va a ser, ay, pues estos, y son pastores y andaban allá, mira, andaban allá donde andaban bailando, donde estaban tomando, donde andaban fumando, porque la gente no lo va a entender. Así María tuvo que arriesgarse a que fueran hasta apedrearla, hasta que fueran, como dije antes, a matarla juntamente con el otro, ¿verdad? Que supuestamente la hubiera violado. Entonces, en vez de nosotros, hermanos, no tenemos que usar la lógica para poder entender lo que Dios quiere que hagamos. No, nosotros no vamos a entender todo el tiempo lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros tenemos que movernos por la fe. Cuando le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, Abraham no sabía para dónde iba. Él se fue a un camino incierto, pero solamente por creerle a la palabra de Dios es que él caminó y caminó y caminó hasta que lo llevó al lugar de donde él le había dicho, ¿verdad? Que lo iba a llevar al lugar donde fluyera la leche y la miel y que le iba a dar descendencia, millares como las estrellas. Entonces, este es un reto para usted, es un reto para mí. Cuando vamos a hacer algo que Dios nos manda hacer, no esperemos entenderlo todo. Dios no nos llama a que lo entendamos. Dios nos llama a que le obedezcamos. Amén. Así de que María fue como otra de tantas mujeres, como usted, como yo, que veía ya después que vino el Señor y nació, ¿verdad? Ya tuvo él su desarrollo natural, normal, como otra madre que veía el crecimiento de su hijo crecer en gracia y en favor, dice, con Dios y con los hombres. Cuando él ya fue de una edad más o menos, dice que lo encontró ella con los hombres de aquel tiempo, a la edad de 12 años, con los hombres de aquel tiempo, los fariseos, teólogos en su tiempo, y allí estaba él a sus 12 años, dándoles una cátedra a aquellos religiosos. Y esta María, ¿usted cree que su corazón no se sentía contento, orgulloso de ver de que su hijo era a su edad tan pequeña, un sabio, un niño superdotado como los que hay hoy? Muchos niños que están bien superdotados, pero algunos para la maldad y otros para lo bueno. Entonces, aquí podemos mirar cómo esta María fue privilegiada al verlo seguir los pasos también de su padre adoptivo, por decir así, a José, llegando a ser un carpintero como José, porque esa era la profesión de José. Ahí se antoja la agüita, porque como uno habla y como que se le seca la garganta. Entonces aquí podemos ver que sin embargo fue el vivir en fe lo que la llevó a una vida victoriosa con el Hijo de Dios. Ya dijimos que fue el Hijo de Dios, no fue Dios el Hijo, fue el Hijo de Dios. Ella no fue madre de Dios, fue madre del Hijo de Dios. Y entonces, a causa de su fe en ella, porque ella tuvo la fe en él, dice que orgullosamente lo vio realizar su primer milagro, ya a la edad adulta, ya a los 30 que empezó su ministerio, su primer milagro en las bodas de Caná, que convirtió, usted sabe, el agua en vino y esas cosas. Esta fe también sostuvo a María durante el tiempo más difícil de su vida, mientras ella permanecía valientemente con él durante sus momentos más terribles.
Dice por ahí en un versículo que María guardaba en su corazón todas las cosas que oía de él. Cuando ella fue a presentar al niño al templo, que estaba el anciano Simeón y que dijo tantas cosas bonitas de él, ¿verdad? María sabía que en el crecimiento, cuando llegara a la edad Jesús, de que tenía que ser llevado a la cruz, una espada iba a traspasar su corazón. O sea que iba a haber un dolor tan grande de ver a su hijo colgado en una cruz, porque fue hijo de ella. Ella lo cargó en su vientre. Ella fue la madre natural de Jesús en su humanidad. Así es de que si algo tenemos que mirar en María es la valentía, es la fe que ella tuvo al aceptar lo que el ángel fue y le dijo. Es eso lo que nosotros tenemos que ver en María. Yo estoy segura que si María escuchara, si María estuviera oyendo todos los rezos que le hace el catolicismo, la iglesia católica, y todas esas veladoras que le prenden y todas esas cosas que le dicen y toda esa adoración y toda, yo estoy segura que si ella estuviera escuchando, ella les dijera, como vamos a decir más adelante, juntamente con los ángeles, adoren a Jesús. A Él solamente adórenlo, porque Él es el único que merece ser exaltado, es el único que merece ser alabado. Así de que, miren, nosotros podemos mirar que en la cruz del Calvario ella estuvo dispuesta a sufrir la agonía de su hijo en la cruz, aún llevando los propios pecados de ella. O sea que el mismo Señor Jesús, el hijo de María en la carne, llevó los pecados de su madre a la cruz, para que a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz, ella tuviera perdón por sus pecados. Sus pecados de ella también fueran redimidos. Sí, fue una mujer sencilla, una mujer humilde, una mujer que Dios escogió, pero traía la semilla del pecado de Adán y tenía ella que venir al Salvador, al Señor Jesús, a reconocerlo. Y más adelante vamos a estar aquí mirando. Dice que al expresar María, hágase conmigo conforme a tu palabra, estaba exponiéndose a ser apedreada por el pueblo, como dije allá en Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 24, que a la joven comprometida o desposada con un varón que le encontraran, ¿verdad?, en el acto sexual, o que se hubieran dado cuenta que se había entregado a otro varón, no había más nada que hacer que llevarla y apedrearla, morir por su pecado, porque había quebrado un pacto, había quebrado un contrato de haberse comprometido con un varón. Esto es lo que le esperaba a María, pero aún a sabiendas de todo eso, ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabe que cómo nos hace falta a usted y a mí decirle así al Señor? Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero somos bien, todo lo queremos saber, todo queremos que nos expliquen letra por letra, renglón tras renglón. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando usted invita a alguien a predicar de su misma congregación, lo primero que a mí me lo han dicho, o algunas otras personas que invito de fuera a predicar, ¿sabe qué es lo que me han dicho? Y ya oró al Señor. Quieren que uno les explique, sí, mire, ya oré, ya el Señor me puso en mi corazón que le invitara a usted, pero no, pero con esa prepotencia, como creyéndose que son bien espirituales, súper espirituales, que tienen que estar seguras que sí nosotros oramos para saber que Dios quiere que ellas prediquen. Bueno, pues aquí María no, ella aceptó lo que el ángel le dijo de parte de Dios. Ella no puso tanto pero, lo único que dijo simplemente fue,
pero ¿cómo si yo no conozco varón? Fue todo. Ya lo demás dijo, pues hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Eso tenemos que aprender nosotros, que Dios haga en nuestras vidas conforme lo que Él quiera hacer. Y aquí, mire, dice que se dio cuenta que muchos imaginarían que ella era una mujer impura, que no había podido guardar su virginidad hasta el matrimonio, pero estuvo dispuesta a enfrentar el escarnio, el desprecio y los malos entendidos por su aceptación a los decretos del ángel. Esto nos muestra una verdadera obediencia, como dije, a la voluntad de Dios, y es un mensaje de sacrificio, de autonegación y servicio. O sea que ella se estaba negando a sí misma por hacer lo que el Señor le había mandado a que prestara solamente su vientre para que de allí viniera a nacer nuestro Salvador. Por eso el título de esta enseñanza se llama Solamente un instrumento de Dios. Fue todo, y ese es lo que el Señor miró en esta mujer: la obediencia, la humildad, la sencillez de corazón. Ay, qué bonito sería que el Señor nos mire así, hermanas, hermanos. Que el Señor mire que en nuestro corazón verdaderamente hay sencillez para obedecerlo. Pero sabe que hay tanta prepotencia, hay tanta soberbia, tanto orgullo, hay tanta altanería muchas veces, que el Señor, por eso, en vez, yo creo que anda buscando Marías que sean humildes, sencillas de corazón, para encomendarles el trabajo que Él quiere que se haga. Ya la obra perfecta de nuestro Señor Jesús ya se hizo, pero hacer algo que el Señor quiera. Así es de que vamos a mirar aquí que María, dicen, ¿verdad?, los comentaristas, que tendría aproximadamente unos 17 a 19 años cuando el ángel la visitó. Ella provenía de una familia pobre, mire, porque no vive en la abundancia, y estaba desposada con un hombre ordinario, como cualquier otro hombre. Contrario a las enseñanzas populares del movimiento de hoy, de fe y prosperidad. El Hijo de Dios fue criado en una familia de bajos recursos. Él aprendió la difícil tarea de carpintería para proveer para las necesidades cotidianas de la vida. En otras palabras, el Señor Jesús no fue criado en la opulencia. Él no se crió en un palacio. Él no se crió como Moisés. Mire, Moisés, él tuvo el privilegio de criarse en un palacio, siendo hebreo. Se crió con los egipcios y aprendió las leyes, el idioma y todas esas cosas. Nuestro Señor no. Él se crió en una ciudad, por así decirlo, en una tierra de gente sencilla, gente humilde. María y José estaban desposados, pero no vivían juntos como marido y mujer. Según la costumbre judía, como dijimos, el desposorio era un periodo de compromiso vinculado como el propio matrimonio. Así la ley de Moisés castigaba con la muerte por apedreamiento la ruptura de este compromiso por causa de adulterio o de fornicación. Así de que, como dijimos, María fue valiente y decidió obedecer antes que entender lo que se le estaba mandando a hacer. Hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar porque todavía me quedan un poquito más de páginas, y al último quiero decirles o enseñarles cuál es la diferencia de lo que la palabra del Señor nos enseña y lo que la Iglesia Católica le enseña a sus feligreses. Y usted se va a dar cuenta que verdaderamente necesitamos proclamar la verdad del Evangelio. Necesitamos decir que solamente hay un Salvador, y ese es el Señor Jesús. No hay otro. Por más buena que haya sido María, por más
humilde, por más obediente, por más sencilla, ella solamente fue un instrumento. Pase estos mensajes, hermano, no se quede con ellos, páselos a sus amistades que no son cristianos, no para que me conozcan a mí, no, nada que ver, sino para que las enseñanzas que vamos a estar sacando de este estudio pueda que les vayan abriendo los ojos espirituales. Y yo oro para que todos mis amigos católicos puedan abrir sus ojos espirituales, porque dice el Señor que él aborrece la idolatría, Él no comparte su gloria con nadie, y el católico tiene dividido al Señor Jesús con muchos otros ídolos, con María, con José, con tal santo, con tal esto y tal, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos a Jesús como el único intermediario. Amén. Hermanas, hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a quedarnos aquí en el nacimiento virginal, únicamente por medio de ella Jesús podía, ¿verdad?, venir al mundo como hijo de Dios en su humanidad, a fin de poder expiar el pecado del mundo. Amén. De ella misma, pecado de María misma. Padre, en este tiempo, gracias te doy por esta oportunidad. Gracias por mis hermanos que estuvieron atentos. Síguenos, Señor, abriendo el entendimiento. Síguenos dando de tu gracia. Que tu palabra, Señor, sea la que nos haga entender que tú eres el que tienes, Padre bendito, Señor, la revelación de todas las cosas que el hombre oculta. Abra, Padre Santo, el oído espiritual de aquellos que todavía se les ha forzado a creer a algo que no es real, que no es verídico. Padre, ayúdenos, Señor, a que podamos hablar con denuedo tu palabra, sin ofender, sin lastimar los sentimientos de nadie, pero sí con la autoridad y el poder y la unción de tu Espíritu Santo, para que la palabra tuya penetre al espíritu humano, Señor, y les haga entender que tú eres real y verdadero, y que tú quieres, Señor, que todas las almas sean salvas y que no perezcan, Padre. Gracias le doy, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Bendiga a mis hermanos, bendígales de una manera especial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Y pues estaremos el próximo viernes, y si es que el Señor no ha venido, aquí nos estaremos comunicando nuevamente.